Está con nosotros Felipe Parado, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, probablemente una de las organizaciones más involucradas en nuestro país en temas de prevención de desastres. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias por estar con nosotros. Y Luis Moya, docente de Ingeniería Civil, investigador en la PUC, que además, Luis ha estado hace poco en Turquía, entonces puede darnos probablemente testimonio de mano directa de lo que se vio en el terremoto de ahí. Bienvenido, buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Básicamente ese es mi interés, estar aquí, tratar de transmitir un poco lo que hemos recogido del viaje que pues financió la Católica. Fue una invitación especial del profesor Luis Seferino de la Universidad de Nueva York, que había armado esta expedición para oficialmente visitar las áreas afectadas, las principales áreas afectadas del sismo de Turquía, ¿no? Y es algo pues que en la academia se hace. Cada vez que ocurre un desastre en cualquier parte del mundo, hay que ir a ver qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, y rescatarlo para que no vuelva a pasar un desastre de esa escala. De acuerdo. Luis, vamos a arribar a la experiencia de Turquía, pero permíteme comenzar preguntándole a Felipe, ¿por qué un simulacro nacional multipeligro? ¿Qué marca la diferencia con un simulacro que no es multipeligro? Bueno, creo que ese reconocimiento de que un sismo provoca también fenómenos o daños colaterales, ¿no? Entonces, el 31 de mayo hubo un sismo y el desprendimiento de una corteza de una parte ahí del Huascarán y provocó un alud. Así es. Sismo, alud. Pero también hay sismos, tsunamis. Sí, señor. Sismos, derrumbes, sismos, deslizamientos, ¿no? Entonces, pero este sismo multipeligro también señala que obviamente es nacional y tendrías que tomar en cuenta el fenómeno más recurrente en la zona. O sea, es sismo multipeligro, pero en los lugares que no tenemos esa frecuencia, tenemos que tomar en cuenta cuál es el fenómeno más recurrente. De acuerdo. Felipe, mi sensación, por favor, corrígeme si me equivoco, es que los simulacros multipeligro de este tipo parecen ser pensados para fortalecer la respuesta más institucional, que si INDECI, que si bomberos, que si la policía, pero también involucra al ciudadano. Pero Correcto. parece estar un poco, no sé si despistado o poco interesado en su participación. ¿Tienes la misma sensación, Luis? ¿O Felipe, perdón? Hemos participado y venimos, por ejemplo, respondo de esta manera en todo caso. PREDES está apoyando la ejecución del simulacro en 6 distritos de Lima. Tenemos proyectos con el apoyo de USAID en Puente Piedra, Comas, Los Olivos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Entonces, partimos con la premisa que todo lo que se hace en estos términos también tiene que contar con la participación de la ciudadanía y hay que prepararla. Y eso no es un día. O sea, es un proyecto en el que estamos involucrados más de 2 años y desde el primer día nuestro trabajo, obviamente con los funcionarios, obviamente con las autoridades, pero desde el primer día trabajamos con la población. Entiendo. ¿No? Felipe, planteo mi duda de otra manera. Entonces, anoche pensaba, no me he reunido con la gente de mi manzana para lo de mañana. No sé quién va a asumir el rol cuando ocurra este desastre de, no sé, de acopiar agua o de ir por los chicos o de cuidar a los adultos mayores. A eso me refiero, el rol que debemos asumir en ese caso. Creo que hay una responsabilidad individual que es clara, pero esta responsabilidad individual tiene que estar conectada con una política que existen. O sea, ese es el tema también. Creo que, no, sobre el papel hay mucho. Tenemos muchas cosas. Seguro. Entonces, ¿cómo logramos que las autoridades, digamos, de tu distrito, ¿no? O sea, que es cierto, te ha llegado de repente probablemente un papelito, te ha llegado, mira, participa, pero nunca te has reunido ni han provocado esa reunión con los vecinos. Y ese es un trabajo que te señalaba que hacemos y que hay que hacer y es el que proponemos. O sea, tiene que haber personas en el gobierno local también y existen muchas instituciones, o sea, una articulación, una coordinación que se llama la Plataforma de Defensa Civil, o sea, tiene que funcionar, tiene que actuar, ¿no? Y entonces probablemente necesitemos, inclusive hay recomendaciones de ese tipo de ir casa por casa, hemos hecho ese trabajo también, pero obviamente está muy focalizado a determinadas áreas, a determinados aspectos, y eso implica pues una cantidad de personas que trabajan,
o como ya también se ha visto, el trabajo con los voluntarios, y hay gente voluntaria, que hay que coordinar, que hay que llevar, pero tiene que ser sostenido. De acuerdo. Y obviamente hay un costo detrás de todo eso, ¿no? Correcto. Y tiene que ser permanente, Carlos, ¿no? Tiene que ser, o sea, que esa característica... Claro, no puede haber un simulacro una vez al año, tiene una lógica permanente. Aunque ¿no? esto, tenemos 4 al año, ¿no? Okay. Y entonces, es importante también, Carlos, señalar que la articulación, la coordinación entre las instituciones del Estado se dé, ¿no? Y está bien, ¿no? Esa parte. Pero también me parece esta sensación, ¿no? Que la participación de las personas, de los vecinos, pero realmente, ¿no? Participando en tomando decisiones, ¿no es cierto? Tiene que ser mucho más clara, mucho más evidente. Hay mucho trabajo por hacer, creo. O sea, hay que parar un momento, este es el momento para hacerlo de repente, sí, ¿no? Para claro, justamente decir, oigan, la reflexión que tú tienes, entiendo que es compartida con mucha gente. Somos responsables también nosotros, señor, como institución, y como te digo, estamos jugando nuestro papel, pero obviamente que es una cosa muy puntual. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Y que eso necesitamos que se haga. Sí, yo creo que en parte está funcionando esta actividad por lo mismo que tú expresas, ¿no? Nos estamos planteando, por más que no hayamos hecho comunicado, ya surge esa preocupación de qué debería hacer, ¿no? A dónde, con quién debería comunicarme, debería coordinar con los vecinos para identificar el área. Yo creo que... O sea, crees que plantea en la cabeza de la gente un poco el problema, ¿no? Es el objetivo este tipo de actividades, me parece, ¿no? Por más que todavía no las has hecho, pero ya tienes algo en la agenda. De acuerdo. Yo tengo la sensación que la prevención está muy marcada por la forma como uno entiende la vida, la cultura, cómo entiende su familia y su grupo. En mi casa hay una mochilalista, cada uno sabe lo que tiene que hacer, quién va a ir por el menor, quién va a ir por el adulto mayor. Está más o menos planeado. Pero pasada la reja de la casa, no sé exactamente qué va a pasar. Y claro, cuando planteo esto a terceros, Felipe, Luis, me dicen, es que eres muy pesimista. Es que ¿por qué te planteas escenarios catastróficos? Y no sé qué decirles porque me parece a mí tan obvio que va a ocurrir que siento una suerte de cultura de la negación, Felipe. ¿Coinciden conmigo esta mirada cultural o estoy un poco exagerando? Creo que sí, necesitamos... A ver, has dicho una cosa muy, muy importante, porque ¿quién puede decirme que afuera es seguro? Así es. O sea, está señalizado. ¿Cuáles son las características de ese espacio identificado? Porque no lo hace cualquiera. O sea, oye, o sea, vos hablamos de estas responsabilidades, ¿no es cierto? Has cumplido, personas como tú que cumplen, ¿no? Pero la otra parte, ¿no? O sea, la ruta por la que voy a salir, el lugar al que voy a llegar, ¿no? Cumple con esos requisitos y realmente es bien difícil. Es bien difícil. Por eso, por ejemplo, hay experiencias, y permíteme, digamos, que hable desde la experiencia de este caso, ¿no? Trabajamos en estos lugares, en los distritos que te decimos, en laderas, ¿no? Entonces, ahí está todo ocupado, ¿no? Por las viviendas. Sí, a veces no sabemos si decirles, quédate o sal. No, o sea, mira, lo que decimos es que identificamos espacios libres como los campos deportivos, ¿no? A los cuales, o sea, son áreas, ¿no? Que no van a entrar todo el mundo, pero es el lugar al que podrías llegar. Y esos espacios son los que habría que probablemente mejorar para tenerlo como una referencia. Inclusive tenemos espacios en las cumbres, de tal manera, espacios libres, que la gente que vive ahí, pues, ¿qué va a hacer bajando? Lo que tendría que hacer es subir, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Ustedes han hecho un gran esfuerzo de arborización de laderas también, Felipe. También como una medida de prevención. Así es. Mira, y ahí quiero aprovechar, Luis, de recalcar el concepto de prevención. Prevención, que está definido en la ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, significa evitar que se generen nuevos riesgos. Al colocar los árboles ahí, hemos evitado que la población futura se ponga en ese espacio. Tome espacios que están... Por lo tanto, incrementando el riesgo de desastres para las personas que se encuentran en la parte baja que ya han tomado. Entonces, al hacer ese hecho, al colocar estos árboles, hemos evitado el riesgo. De eso se trata la prevención. Y eso tiene que ser parte también de una mirada, pues, del espacio en el que vivimos, y ahí entra el tema de la cultura que llamamos de la prevención. Es decir, hay cosas que tendríamos que hacer sin pensarlas, porque son parte de nuestros valores, de nuestra mirada, de nuestra cosmovisión.
Yo creo que un componente también importante en esta negación es un poco el periodo de recurrencia de estos tipos de desastres. Hay mucha gente, 20 años, jóvenes que no han experimentado esto y pues lo ven muy lejano, porque nunca no lo han vivido. Entonces siento un poco yo que en nuestro país pasa eso. Es una de las razones principales por las cuales sentimos esa negación. Por ejemplo, en Japón la ocurrencia de terremotos es mucho más seguido. Entiendo. Entonces, por ahí yo también creo que es ese componente de que ellos están más alertas de que en cualquier momento va a venir un terremoto muy fuerte. Pues el 2011 ocurrió uno de magnitud 9, es el más grande que se ha registrado con mucho detalle. Entonces ellos tienen ahí todavía esa alarma. No, es un buen punto, ¿no? Claro. Mientras más ocurre, uno está mucho más permeable a la Por lo tanto, tomando la opinión de Luis, los simulacros tendrían que ser lo más reales posible. Por ejemplo, si estamos hablando, que estamos hablando, que es 8.8 magnitud momento, ¿qué se espera? ¿No? ¿Qué significa eso? O sea, va a haber destrucción, o sea, no vas a poder ni... Primero, que no puedes ni pararte, ¿no? Sí. Y segundo, que probablemente no puedas ni salir de tu casa. Entonces, tercero, que no puedas ni llegar a la zona llamada segura o que la zona segura que hoy día decimos no lo haya sido. Entonces, eso, lo que significa esa imagen, sí se puede recrear probablemente, ¿no? Sí. Y decíamos, creo que Luis nos podría dar, ha estado en Turquía. Eso, aprovechemos, Luis, tu experiencia. Que esa experiencia de Luis es básica. ¿Qué viste, Luis? Hay muchas cosas que quisiera comentarles. Primero, retomando lo que comentaste sobre la comunicación, la falta de comunicación a inicios a las primeras horas luego del desastre. He notado que es bastante común y pasó allá también. Ocurrió el primer terremoto a las 4 de la mañana. Es un país bastante preparado, tienen muchos sensores de movimiento y identificaron la zona donde el movimiento del suelo fue más significativo. Y la ciudad más cercana e importante se llamaba Maras, o Kahraman Maras, lo cambiaron hace poco. Entonces, toda la ayuda se concentró ahí. Estuvieron militares, bomberos, policías, y la respuesta fue bastante buena en esta ciudad. Pero en las primeras horas no había comunicación y resulta que una ciudad más hacia el sur, Hatay o Antioquía, era la más afectada. Estaba por mucho más afectada. Visitamos ahí y hay pues manzanas enteras que se cayeron. Entonces, este componente de la comunicación es bastante importante y hay que trabajarlo con mucho detalle. He notado que pasa es que las líneas se cayeron, internet no funcionaba. Sobre todo la electricidad. Los bomberos, al menos conversamos con los bomberos, tienen comunicación satelital, que es una de las alternativas que siempre se trata de promover, pero resulta que el teléfono satelital estaba en un edificio que colapsó, entonces no podían comunicarse. Entonces, por ahí también hay que cuida el teléfono satelital. No había manera de comunicarse, que esta ciudad necesitaba mucha más ayuda que la otra. La otra también está severamente afectada, pero está en órdenes de magnitud mucho mayor. Entonces esa era una de las lecciones. Las primeras horas son vitales, comunicarse lo más rápido posible. Nos pasó a nosotros en el 2007 también. Al principio pensamos que no fue muy grave, pero al día siguiente pues llegaron las noticias. Y en mi experiencia pasa muy seguido. En Japón también en el 2019, cuando ocurrió el tifón Hagibis, fue lo mismo. En las primeras horas pues hay mucha incertidumbre y uno tiene que pues comunicarse con las autoridades locales para saber qué áreas han sido afectadas. Otra cosa que hay que rescatar y que nos comentaron los bomberos es que un buen porcentaje de los afectados, tanto fallecidos como severamente heridos, fue por las unidades de albañilería. La mayoría de viviendas ahí son de 6 pisos hacia arriba, entonces imagínate que un solo ladrillo caiga del piso 6 y una persona está caminando. Es mortal, por supuesto. Entonces es importante que al hacer la evacuación usemos casco. Yo siento que va a salvar muchas vidas. Buen punto. De hecho, los bomberos, cuando les preguntamos qué cosa deberías recomendar, ellos dijeron, deberían prohibir las construcciones con muros de albañilería, o usar este material de albañilería en construcciones de pisos de este tamaño. Entonces, tal vez deberíamos plantearnos los ingenieros en un futuro si es que se puede reemplazar ciertos materiales, digamos, ¿no? Ciertos elementos no estructurales, al menos, ¿no? Porque usamos por supuesto. mucho ladrillo tubular. Sí. A ver, ¿qué otras cosas a mencionar? A ver, esto es un poquito fuerte. Cuando le preguntamos a los bomberos
si ocurriría el desastre otra vez, ¿qué cosa harías y qué cosa no harías? Ellos nos dijeron el lugar donde empezar a buscar. El terremoto ocurrió a las 4 de la mañana. Entonces, por intuición de ellos, pensaron que el mejor lugar donde empezar a buscar eran los dormitorios, porque era temprano y asumieron que muchas personas estaban descansando. Pero resulta que estos desastres son tan fuertes que pues despiertan a todos y la mayoría de personas los encontraron en las escaleras o en los pasillos ya desplazándose. Okay. Entonces, una de las cosas que dijeron los bomberos era, si vuelve a ocurrir, empezamos a buscar en las escaleras y en el camino hacia la salida. No perder horas tratando de acceder a los dormitorios. También dijeron que no volverían a poner más sus camiones de bomberos, las principales, las más grandes, dentro de los edificios, porque el edificio colapsó y no tenían acceso a su modo de transporte. Por los primeros días solo podían ayudar a las personas o a los edificios colapsados cerca de la estación de bomberos. No tenía movilidad. Entonces, a partir de ese momento, han decidido poner sus camiones en un parqueo libre. Para, pues, eso es bastante importante y deberíamos hacer eso, deberíamos hacer eso aquí también. Otra cosa, luego también hablamos con los hospitales. ¿Okay? Algo que notamos era que el ingeniero civil o el ingeniero estructural debería tener un rol más importante luego del desastre, porque hay ciertos patrones que para el ingeniero civil uno diseña las estructuras para que se comporten así. Por ejemplo, resulta que en muchos hospitales un ambiente estructuralmente hablando para nosotros son dos estructuras independientes que están separadas, pero por cuestión de uso parece un solo componente. Entiendo. Entonces nosotros ponemos algo que se llama junta sísmica, que es una separación de unos centímetros para que cada estructura vibre sin afectar una a la otra. Entonces, por cuestiones... Pero es ahí donde ponen algunas veces un tecnopor o una espuma. Así es. Okay. Se llama junta sísmica. Entonces, por cuestiones de estética, hay veces o lo pintan o lo trabajean. ¿Okay? Entonces, resulta que vino este sismo y se comportó como se deseó, se movió cada uno a su propio ritmo, pero el hecho del movimiento generó una grieta en el recubrimiento, en la pintura. Pero una grieta, imagínate, pues, de varios centímetros y un paciente o doctores ven una grieta desde el primer piso. Claro, y dijeron, eso se va a caer. Esto se va a caer. Y movieron todos los pacientes, todo el equipo afuera. Y no era tan grave. No era necesario. Claro. Entonces, son horas que se pudieron rescatar para hacer otro tipo de actividades, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que el rol del ingeniero es bastante importante luego de un desastre, ¿no? Los hospitales deberían tener un contacto un asesor. De un ingeniero, un asesor para que venga rápidamente a inspeccionar y digan esto está bien, esto está mal. Entonces cuando me contaron eso, automáticamente vino a mi memoria, esto ya pasó acá, en Trujillo, el terremoto fue el 2021, no recuerdo bien, perdón, tengo mala memoria. ¿En Trujillo? En Trujillo. No, perdón, en el norte, en Piura. Hace el último. Ese es el último, ¿no? Sí, el de Sullana. Sí. Entonces fuimos a visitar también. Y hubo una posta pequeña que nos pidió que por favor le demos una mirada. Okay. Pasó lo mismo, solo que el edificio no era tan importante porque era pues ambientes de oficina. Y pasó lo mismo, habían dos edificios, la junta sísmica se agrietó, se asustaron y no usaron ese edificio. Y era la junta. Ajá, y era la junta. Interesante. Entonces, todas las lecciones por aprender, Luis. Felipe, Luis, no me queda mucho tiempo, pero quería plantearles el post-evento, que también tiene que tener, les propongo para discutirlo, elementos preventivos. A ver, si yo sé que el agua se puede cortar en un evento grande, que las tuberías se pueden romper, mi tanque de agua tendría que estar impecable, por lo menos para darme agua los próximos 3 o 4 días. Pero nos olvidamos de limpiar el tanque que tenemos en casa. Lo pongo como ejemplo. ¿Qué pasa si hay pillaje o hay robos, ¿no? Claro, bandas de gente que aprovecha esta situación y roba? ¿Cómo vamos a responder? ¿De eso también hablamos cuando hablamos de prevención, Felipe? Por supuesto, por supuesto. Los desastres revelan, nos desnudan en toda nuestra complejidad. Y cuando un desastre tiene que ver con cómo estamos también preparados, por un lado, pero también cómo está nuestra sociedad. Claro. O sea, en todos los aspectos. Es decir, trabajar por disminuir la pobreza, mejorar la educación, que la gente tenga acceso. Entonces, las personas
van a delinquir menos o hay menos posibilidades para eso. O sea, trabajar por un desarrollo, por el desarrollo, ¿no?, es trabajar por reducir el riesgo de desastres. Clarísimo. Eso es lo que podríamos decir, Carlos. Yo estoy un poco positivo en ese aspecto. Pero, retomando un poquito, en Turquía vi que para mantener el orden, pues los militares ayudaron ahí, en soporte en las zonas más afectadas. Pero aquí, debido al desastre reciente de los desbordes, de las activaciones de las quebradas, estamos investigando y estamos monitoreando una de las quebradas en Cieneguilla que fueron afectadas. Y más que delincuencia hemos notado colaboración entre los vecinos. Se han ayudado bastante y realmente me sorprendió bastante. Yo vería que la cooperación fue mucho más fuerte. Estaban ayudando en comida, ayudándose a dónde pasar la noche y cosas así. No, mi preocupación ya va por el lado porque pasan los días y si el Estado no responde a las necesidades puede haber situaciones indeseables, pero también esas muestras de solidaridad que los peruanos hemos demostrado en tantísimas oportunidades. Por supuesto, claro. Bueno, lo de hoy entonces para reflexionar y para estar preparados. Felipe, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Ha sido un gusto tenernos en la mañana de Nativa y poder conversar de estos temas. Gracias. Ahí estaba entonces Felipe Parado, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES. Revisen la web de PREDES, tiene una serie de materiales además muy importantes y muy interesantes. Me llegó uno hace poco sobre cómo hacer que la casa, por ejemplo, esté más segura, tenga una construcción que pueda permitir responder ante un sismo. Y también Luis Moya ha estado con nosotros, docente de Ingeniería Civil e investigador de la Universidad Católica, que traía toda la experiencia de lo ocurrido en Turquía.